Bienvenidos, estamos en Por Escrito. El día de hoy nos acompaña a distancia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cecilia Durán, bienvenidos. y un servidor, Juan Carlos Padilla. Estamos ubicados en puntos muy distintos de México, pero con mucho gusto de estar con ustedes, nuestros radioescuchas, para seguir platicando de los temas que nos gustan sobre literatura por escrito. Nuestras redes sociales, mi querida Ceci. Pues hoy, vamos, digo yo, las redes sociales, estamos extrañando a Raúl, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero síganos por favor en nuestras redes sociales, por escrito MX en Facebook, @ por escrito, _ en Twitter, revista por escrito en Instagram, y por favor síganos también en nuestra página porescrito.org. No se les olvide también, estamos en Spotify, estamos en Himalaya, por si hoy no nos pudieron escuchar, no nos pudieron ver, pues entonces pueden descargar el podcast. Bienvenidos. Pues vamos a ver cuál es nuestro pretexto literario, no sin antes preguntar, ¿cuál es tu teoría de la conspiración favorita? Ay, santo cielo, ¿ya vamos a empezar? Vamos a empezar por ahí, entonces vamos a nuestros pretextos literarios. Vamos a los pretextos literarios. Pretextos literarios. Muy bien, estamos de regreso, mi querida Ceci. ¿Cuál es el pretexto literario del día de hoy? Pues fíjate que el pretexto literario del día de hoy está de supermoda y vamos a hablar de las pandemias. El día de hoy nuestro pretexto literario tendrá que ver con cómo se ha abordado desde el arte este tema que hoy nos tiene tan ocupados y tan preocupados, que es precisamente entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de pandemias y el arte. Si es que la fantasía se nos adelanta o la fantasía nos sirve de inspiración. De eso vamos a hablar el día de hoy, Juan Carlos. ¿Cómo ves? Pues es interesante, de hecho tenemos varios ejemplos que parecen sacados de la literatura. En la realidad vivimos un tema de coyuntura mundial que nos tiene a todos pues, en esta situación, cada quien en su casa, viviendo de manera muy distinta la vida, queriendo regresar a una normalidad que se sospecha que no va a volver a ser igual que antes. Y ese es el tema del día de hoy, y en la literatura se ha dado y siempre se ha dado esta situación. Solemos decir que la realidad supera la ficción, y la ficción como obra de arte siempre se adelanta a su tiempo, siempre es el arte el primero en darse cuenta de lo que va a ocurrir, y esto es una realidad que existe desde tiempos de la Edad Media. Fíjate que es algo muy chistoso, incluso previo a la Edad Media, ya iremos como platicando, pero la evolución de estas pandemias, tenemos ya datos desde los sumerios, tenemos también algunos textos que nos llegan desde el Antiguo Egipto, después muy especialmente de la tradición hebrea y luego judío-cristiana. Sin embargo, es en el Antiguo Testamento en donde se habla mucho de las pandemias y de las reacciones que tenemos los seres humanos frente a las pandemias, porque una de las grandes advertencias que se hace fue, por ejemplo, con la lepra. Entonces, cuando había un leproso, le ponían un cencerro y lo expulsaban. Ya no era posible tenerlo dentro de la sociedad. Entonces, cuando nosotros leemos todos estos textos, nos damos cuenta cómo la humanidad ha enfrentado desde la antigüedad este tipo de pandemias. Y luego se agravan en la Edad Media. Hablamos de las pestes, las grandes pestes que atacaron específicamente en Europa, es en donde tenemos como más textos literarios a los que nos pudiéramos referir, pero nos damos cuenta cómo las pandemias, vamos, no son una novedad, han ido acompañando a la humanidad hasta finales del siglo XX y principios de este siglo, cuando nos topamos con el H1N1, ¿no? Es probable que la gente más joven, dentro de las que me puedo incluir, no hayamos vivido una situación de esta naturaleza. Claro. Sí recuerdo de niño, por ejemplo, el tema del cólera. Ajá. Yo también estaba muy chico cuando el tema del SIDA, que también es un poquito distinto. Habría que distinguir también lo que es, claro, una pandemia, y tienes razón, el tema de los leprosos. Estaba pensando también en las plagas. Las Sí, por plagas supuesto. bíblicas, por supuesto, que terminaba, cuál era la última plaga y la razón por la que dejaron salir de Egipto
a el pueblo de Israel, bueno, pues cuando empezó a morir la gente por una peste, por una plaga que era pues, en realidad un ángel que iba matando a los primogénitos de cada familia. Sí, Es ahí donde hay, por supuesto, un dejo de realidad. Convivimos con los virus y con las bacterias. Claro, lo que pasa es que antes no se sabía que existían y sencillamente se manifestaban los síntomas y la gente moría sin terminar de entender bien por qué. A ver si más al ratito nos damos un pequeño espacio para leer justo cómo Boccaccio describe la enfermedad de la peste a la que él sobrevive y razón por la cual tiene una obra de la que hablaremos más adelante, que es el Decamerón, ujú. que precisamente hace alusión a esta pandemia medieval. Y fíjate que yo creo que el tema de las pandemias también nos da la oportunidad de ponernos frente a una ventana y una ventana de cómo, y ahí yo sé que Juan Carlos me acaba de prestar un libro que tiene que ver con un filósofo que a mí me tiene ahorita muy obsesionada, que es Wittgenstein. Y entonces Wittgenstein, que estuvo muy, muy cerca de las primeras cóleras y manifestaciones después entre las guerras, sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él decía que nosotros reaccionamos a todas estas muertes tan, pues, tan propagadas, que tanta acumulación de muerte dentro de un escenario como una ventana. Entonces, ¿cómo es que nosotros vivimos estas muertes colectivas, estas muertes que de repente, cuando ya le pones nombre y cara a algo, reaccionas de una manera muy diferente a cuando es una cifra, a cuando es una curva, a cuando es un comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros? Porque dice Wittgenstein que entonces la pandemia, la enfermedad, la muerte se convierte ya no en una manifestación, sino en un signo y en un símbolo. Y ese símbolo, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a ese símbolo, no? El signo de los tiempos, dicen en la Biblia, que es lo que tendríamos nosotros que leer. Claro que esto se puede tomar de muchas maneras. A ver, entendiendo como la plaga, aquel fenómeno externo del tipo que fuera, que termina afectando la vida humana. Después tenemos la epidemia o la pandemia finalmente cuando alcanza a todo el globo, como acaba de ocurrir ahora. Antes se quedaba en Europa porque no había manera de viajar tanto, no Uh había -huh, tanto turismo como hay ahora. De hecho, ese es el problema de la pandemia del día de hoy, por eso se llama pandemia y no solo epidemia. uh -huh. Y finalmente la parte de la neurosis, que también se está manejando mucho ahora, que es cómo sobrevivir a esto. Porque si nos vamos a las cifras, como bien comenta Ceci, en realidad no son tan drásticas comparadas con otras epidemias que ha habido anteriormente. 2 millones de personas contagiadas es un número muy grande de personas, por supuesto, pero en comparación con los 7.000 millones que somos en el planeta Tierra, pues es nada. Y el grado de muerte, que por supuesto que es un número muy alto de personas que han perdido la vida por este fenómeno, tampoco es un tema tan drástico como ha ocurrido con otras epidemias mucho más severas, porque ahora, a pesar de que no hay una vacuna, sí se tiene más conocimiento sobre medicina y se pueden salvar más vidas. No, y además, fíjate que es algo muy curioso, porque este enemigo invisible, este enemigo imperceptible, de repente en algunos otros programas hemos hablado de que lo que a veces lo que no se ve no existe. Y en este caso, no se ve y podríamos pensar que no existe, porque de verdad que las reacciones y los comportamientos que vamos teniendo son de chiste, ¿no? O sea, yo he visto a gente que va con su tapabocas en la cabeza o en la barbilla, etcétera, pero me refiero, por ejemplo, a todas las reacciones que tenemos nosotros como seres humanos frente a una amenaza, pues tan pequeñita al mismo tiempo y tan grande y tan incontrolable y tan enorme, tan omnipresente. Y me refiero, por ejemplo, a la peste de Camus, en donde Camus decía, fíjate, o sea, es un análisis de todos los estratos sociales, de todas las relaciones que existen frente a una pandemia y cómo hay gente
germina lo mejor y gente que germina de lo peor, ¿no? Y cómo todas estas relaciones que Camus imaginó en un Orán que era totalmente fantasioso, híjole, hoy las podríamos estar leyendo y las podríamos estar relacionando con lo que efectivamente estamos viviendo el día de hoy, como si Camus hubiera tenido esta cuestión profética para podernos aterrizar en lo que está sucediendo. Y entonces aquí nos queda, la pregunta es, ¿de qué lado queremos estar? ¿De qué lado de esa ventana que hablaba Wittgenstein queremos estar? ¿No? Es ahí donde nosotros nos manifestamos. En estas situaciones es cuando sale lo más crudo, lo más cruel y lo peor que tiene una persona, y al mismo tiempo las manifestaciones más heroicas, las manifestaciones más altruistas y las manifestaciones más bondadosas que podemos tener también se manifiestan en este tipo de escenarios. Ya hacía Ceci alusión a Wittgenstein y también podríamos hacer alusión a René Girard. René Girard habla de la violencia y él comenta que los seres humanos necesitamos un chivo expiatorio, una persona a la cual expulsar. En el caso de la antigüedad eran los leprosos. Luego, cuando la epidemia es tan fuerte como la peste negra en la Edad Media, es la gente la que tiene que salir para dejar a los apestados dentro sin morir solos, porque son mayoría los que están muriendo. Hablábamos, creo que de 10.000 más o menos aproximado en Italia nada más, la peste negra en 1348, si mi memoria no me falla. René Girard refiere a que necesitamos ese chivo expiatorio. De hecho, no sé si es una fake news, pero en estos días salió Donald Trump a decir que se había encontrado al científico norteamericano, porque por supuesto tiene que ser norteamericano, que había vendido el coronavirus a los chinos para los fines que ellos querían. Y es porque se necesita una figura para odiar, para poder echarle la culpa, porque así somos los seres humanos. De hecho, Una explicación también ante esto que nos resulta tan incomprensible, ¿no? claro, cuando uno sale a la calle, resulta, o uno puede pensar, es que todos pueden estar infectados, entonces no me puedo acercar a ellos. Y entonces aquí se vuelve cada uno sobre el otro un chivo expiatorio para el cual ser violento, porque es la persona que puede a mí quitarme la salud y puede dejarme en una cama de hospital o incluso provocarme la muerte. Ujú. Y fíjate que en esta condición de la que tú estás hablando, pues nos enfrentamos a situaciones como siempre sucede, ¿no? De mucha tristeza, de mucha injusticia y de cosas que no nos sabemos explicar. ¿Por qué le tocó a X y no le tocó a Y? ¿Por qué me podría tocar a mí y no le podría tocar a alguna persona con cierta condición? Y entonces empezamos con preguntas muy, muy complicadas de si va a haber N número, por ejemplo, de camas disponibles en un hospital o de un respirador, etcétera. ¿Quién es la persona, quién es el candidato óptimo para tener ese tipo de servicios y quién no? Y Dostoyevsky, que tanto te gusta, hizo un planteamiento muy, muy fuerte que rescata Camus después en La Peste, y es, no hay tristeza más grande, no hay nada sobre la tierra más importante que el sufrimiento de un niño. Y toda esta como condición nos hace pensar en cómo estamos reaccionando nosotros como sociedad y cómo estamos enfrentando nosotros también esta reclusión en casa, este aislamiento, cómo nos estamos relacionando como sociedad es algo importante. Y bueno, necesario. Aquí lo curioso es, y quizá la invitación, por extraño que parezca, es justo a leer este tipo de literatura para comprender cómo otros, algunos todavía viven, pero otros que ya murieron, no solo lo enfrentaron, sino que lo comentaron, porque hay casos comentados como el de Boccaccio, que está bueno, basado en la realidad, aunque sea una ficción, y es muy interesante lo de las historias. Tengo aquí, pues conocemos a Huicho Cuentacuentos. Sí, claro. Huicho está en sus redes sociales porque participó en un programa, por eso lo menciono. Él Ajá. está haciendo cuentos para niños cada noche por redes sociales. Y esto resulta interesante porque es una manera de entretenernos en la Claro. pandemia. Y por eso mucha alusión a
leer, a escribir, a cocinar, a hacer ejercicio, a hacer muchas cosas que quizá en la vida cotidiana no nos damos tiempo para hacer. Es muy extraña la manera en que se vive el tiempo en tiempos de la pandemia y del coronavirus, ¿no? Yo lo que creo, Juan, es que aquí la gran pregunta que tenemos que hacer es cómo nos vamos a recordar mientras estuvimos en este encierro. Y esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo nos vamos a recordar a nosotros mismos? Claro, porque lo mejor y lo peor de nosotros está saliendo en estos días, Sí, con los que están en casa y quizá incluso con los que no están en casa, los profesores dando clases o los alumnos tomándolas, ¿no? así es. Creo que también hay mucho que ver en temas de arte, el séptimo arte, el cine también tiene muchos ejemplos muy interesantes que ofrecernos y también haremos las pertinentes recomendaciones cinematográficas para estos días de pandemia, sobre la pandemia, porque también nos tienen que llevar a una reflexión. Y creo que esas reflexiones son lo que va a madurar y a ser positivo cuando esto termine, el momento en que esto termine. Porque va a terminar y entonces es nuestra responsabilidad tomar la decisión como en qué lado de la ventana queremos estar y pensar cómo fue que transcurrieron estos días, porque al final, tarde o temprano, algo nos va a dejar. Toda esta pandemia nos tiene que dejar una reflexión de quién somos nosotros y en quién nos convertimos en este aislamiento. Claro, claro, claro. ¿Y qué vamos a dejar? Que eso también es Así es. cierto. Porque efectivamente difícilmente alguien había vivido una epidemia de esta naturaleza y que se manifiesta de modos distintos. Hemos dicho que históricamente el continente asolado por las pestes ha sido Europa y parece que lo sigue siendo. A pesar de que el origen estuviera en China, Europa es la más afectada, aunque Estados Unidos sea el país con más fuerza, si nos vamos a total de personas, es el continente europeo el más afectado. Y hasta dónde no es un tema demográfico. Demográfico en dos sentidos. Por un lado, el espacio, digamos, el número de habitantes por metro cuadrado que pueda haber en Italia o en España, que están siendo muy afectadas, a el espacio vital que se puede tener en Ciudad de México. Y no sería lo mismo estar en un estado como quizá Quintana Roo, donde también demográficamente hay menos gente, que es Ciudad de México, que es Claro. precisamente la más afectada. ¿Por qué? Porque el espacio vital es más pequeño. Y al mismo tiempo la edad de la población. Es curioso que en México la edad más afectada es joven, pero la mortalidad es precisamente más hacia los ancianos, que hay en mayor número en Europa que en América. Yo creo que por eso la literatura y el arte en términos generales, más al ratito en la sección de lo desconocido les voy a platicar también cómo la pintura ha participado en esto. Bueno, pues cómo nos ayuda a visualizar este tipo de situaciones y las interpretaciones que le podemos dar a partir de, pues a partir de todo lo que tenemos y que estamos viviendo, cómo se ha reinterpretado y cómo a lo mejor leer de estos temas nos puede ayudar a encontrar un mejor camino. Parece una locura tratar de leer literatura sobre epidemias en tiempos de epidemia, Así pero es. parece masoquista y sin embargo es quizá mucho más saludable. Por ahí la primera recomendación que recibí para leer cuando empezaba esto eh, es precisamente a Camus y La peste. Y es cuando empieza uno a escarbar cuánta literatura y cuánto cine hay sobre el tema y puede ser difícil, no digo que sea sencillo verlo, pero vale la pena afrontarlo. Finalmente, cómo vamos a recordarnos a nosotros mismos sobre estos meses que tengamos de cuarentena más adelante en la vida. Y lo más importante también es que increíblemente, pero hay un montonal de distopias, de poemas, de leyendas, en este sentido, hay un montón de riqueza en términos de la pandemia y gente muy inteligente, muy buenas plumas que escribieron sobre el tema.
En el ámbito filosófico ha habido muchas críticas hacia el capitalismo, hacia el socialismo y entre los mismos filósofos. Me llamó la atención mucho eso porque están escribiendo mucho, de eso se trata ser filósofo, de eso se trata ser escritor. Y bueno, las críticas para un lado o para otro van a soltar siempre la pluma, pero a eso se dedican, a Así pensar es. sobre la sociedad y tratar de pronosticar qué viene, aunque puedan equivocarse, aunque puedan errar. Y es parte del enriquecimiento y de las cosas positivas que puede traer una crisis, que sabemos que las crisis no todas tienen que ser necesariamente negativas. Así es, mi querido Juan. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido, les voy a hablar de algo que tiene que ver con una manifestación artística que tiene que ver también y está relacionada con la pandemia. Y para esto, bueno, vamos a aprovechar la tecnología y les quiero compartir la pintura de la que voy a hablar. Esta pintura es de un pintor vienés que fue pintada a principios del siglo XX y como ustedes pueden ver, esta pintura tiene como una gran manifestación de melancolía. La pintó un hombre que se llama Egon Schiele. Él fue uno de los mejores amigos de Gustav Klimt y pertenece al periodo simbolista. Ellos pintaban, digamos, con una especie de sucesión del modernismo, muy, pues como podemos ver, los colores que van del ocre al blanco y lo que nosotros podemos ver un autorretrato. Es un autorretrato de un hombre enfermo. En aquellos años había una pandemia de peste que estaba afectando muy fuertemente a Austria como país y en específico a la región de Viena. Y él estaba enfermo y su esposa estaba contagiada. Y fíjense nada más lo terrible, por aquí alcanzamos a ver pues a esta pareja que ella está viendo como hacia otro lado y él está mirando hacia el público. Es como si nos estuviera mirando a nosotros mismos. Esta pintura es una pintura inconclusa. De hecho, en la pintura estaba proyectado que saliera también el bebecito que ellos acababan de tener. Y es una pintura inconclusa porque muere primero el chiquito, como siempre sucede, pues las víctimas primeras de la crueldad de la enfermedad son los niños, después muere ella y él es el último en morir. Sin embargo, antes de morir, le pide a su amigo Gustav Klimt que resguarde pues todas sus pinturas, dentro de las cuales le deja esta, que es una pintura inconclusa. ¿Qué vemos en esta pintura? Pues vemos a personas que están afectadas por la enfermedad. Si ustedes pueden ver, vean la forma de las ojeras de los ojos, la tristeza que se ve, la desesperanza que hay en la cara de ella, la gran tristeza que existe, pero pareciera, y esta pintura me remite mucho a Wittgenstein, porque es como una ventana que está abriendo el pintor y en esta ventana nos está permitiendo ver la miseria, la tristeza, es decir, nos está permitiendo entrar a ver la debilidad que les está generando la enfermedad, la opresión, pues el malestar. Y si se dan cuenta, también esta peste pues los recluyó. Entonces nos está dejando ver cómo se vivió la enfermedad y cómo se vivió la reclusión y cómo en un momento determinado, pues ellos estaban esperando lo que ya sabían que iba a suceder, que era su propia muerte, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan,
todo el fondo en la parte de atrás es un fondo totalmente negro que a mí me remite una especie de falta de aire, como de contaminación que existe ahí mismo, pero ellos están sentados como en una especie de lienzo blanco, como si fuera una especie de esperanza arrugada. Y básicamente esto es esta pintura de este hombre que nunca fue tan famoso como Klimt, pero que es un pintor de alta talla, que es Egon Schiele, y el punto de vista de una víctima que estaba a punto de morir y que estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo. Es decir, la literatura agrega al tema de la pandemia, también el cine agrega, pero la pintura también. Y de repente, al ver estas imágenes, entendemos como de una sola pasada, como si fuera una especie de informe ejecutivo, nos hace ver en una sola ojeada de qué se trata todo esto. Y por eso fue por lo que yo quise hablar de esta pintura, que además tiene un título que pues ya se podrán imaginar, es un título desgarrador, se llama La familia. Y de esto fue de lo que yo quise hablar en este tema. Conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo comenzamos la conversación del día de hoy? Pues mira, a mí me gustaría que empezáramos, como tú decías bien, una de las partes históricamente más afectadas dentro del globo terráqueo ha sido Europa. Y uno de mis autores favoritos es Michel Houellebecq, y él ha hablado mucho pues, de cómo imagina el futuro. Tiene una pluma extraordinaria, pero hay que tener estómago para leer a Houellebecq. Él escribió, ahorita te digo, en el 2001, una novela que se llama Plataforma, en donde habla de una especie de hecatombe tranquila. Hasta hace algunos años, como que el gran susto que teníamos era cómo iba a acabar el mundo si apretaban un botón. Pero a Houellebecq se le ocurre una serie de ideas diferentes que lo hace en la plataforma. Hay otra que habla de la posibilidad de una isla que, además de hablar de el mundo occidental tal como lo conocemos, él plantea otra propuesta, y les recomiendo una última, que es Sumisión, que es no la última novela de Houellebecq, sino la penúltima, en donde él habla de una transformación que va a sufrir Europa, y en lugar de occidentalizarse, se va a orientalizar un poco más y va a empezar a rescatar los valores del Islam. Yo creo que por ahí podríamos empezar. ¿Cómo ves, Juan? Me parece bien que comencemos con la literatura y ya luego nos iremos al séptimo arte, porque creo que hay muy buenos ejemplos en ambos lados. Dices que no es fácil leer a este autor. Yo creo que no es fácil leer ninguna obra densa que hable de quizá un poco, no el fin del mundo, pero sí de situaciones de enfermedad y todo esto. Hay que tener estómago para leerlas y también hay que tener estómago para escribirlas. Sin duda, ¿eh? Bueno, Houellebecq es así como que frío y preciso, y de repente dices, ay, santo cielo, ¿cómo se atrevió a poner esto en letras, no? Pero la verdad es que lo hace de una manera muy inteligente. Hay que tener estómago para leerlo, y dices bien, para escribirlo, sin duda, ¿eh? Sí, sin duda. Estoy pensando que ya habíamos recomendado en algún otro momento esta serie, no, es película sobre la vida de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, de la que sabemos que tiene quizá otro título firmado por ella que se llama El último hombre. No sé si quieres comentarnos un poquito, Ceci, de esta otra pieza que también pues, se necesitaba una autora fuerte como es Mary Shelley para poder, digamos, escribir algo de esta índole. Fíjate que Mary Shelley, muy como tú dices, en esta cuestión
súper oscura que ella tenía, escribe algo que se llama El último hombre. Esta obra es de 1826 y aunque ella la concibe como la biografía del último hombre que va a vivir en la tierra y entonces nos va a narrar cómo ella imaginaba que iba a ser el último ser sobreviviente. Fíjate, de hecho, ella la está situando en el 2073, o sea, se aventó no solamente uno, sino 2 siglos más adelante y como 150 años más adelante, y entonces ella empieza a platicar cómo fue que este hombre llegó a ser el último sobreviviente de una plaga. Es evidentemente, imaginen la pluma de la mujer que escribió Frankenstein en toda esta melancolía del gótico, etcétera. Es muy recomendable y sobre todo es muy simpático ver cómo desde el pasado imaginaban el futuro. Claro, esta fecha próxima que la tenía, de cómo la tenía ella, y entonces podemos ver cómo lo que ella pensaba, pues no es tan de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita, pero es simpático ver cómo ella, sobre todo, hace todo este pensamiento. No olvidemos que ella estaba casada con Percy Shelley, que era un hombre también súper melancólico, un poeta bueno, tenía su visión del mundo y entonces eso está también muy permeado dentro de su pluma, sobre todo por el tiempo, por el estilo en el que escribe y por su propio pensamiento. Desgraciadamente no nos acompaña el día de hoy Raúl porque vamos a hablar de su amado Stephen King. Y Ah, sí, resulta que Stephen King, y estoy seguro que él podría ahondar mucho más, escribió en 1978 una novela llamada Apocalipsis, donde precisamente hay una supergripa llamada El Capitán Trotamundos, qué en increíble, la ¿verdad? que va a empezar a haber un contagio así masivo. Me voy a tomar la libertad de leer un breve párrafo que escribiste ahí en el guión, Ceci. Sí, sí. Dice esta obra de Stephen King, Apocalipsis de 1978. Esa noche se alojaron en un motel de Eustis, Oklahoma. Ed y Tris contagiaron al conserje. Los niños, Marsha, Stanley y Héctor, transmitieron el mal a los críos con los que jugaron en el patio del motel. Y esos críos seguirían viaje hacia el oeste de Texas, luego Alabama, Arkansas y Tennessee. Trish infectó a 2 mujeres que lavaban la ropa en la lavandería automática situada a 2 manzanas de distancia, mientras recorría el pasillo del motel para conseguir un poco de hielo. Él infectó a su vez a un tipo ante el que se cruzó en el vestíbulo. Todo el mundo representó su papel en esta obra. Y es la manera en la que se va dando un poquito el contagio entre los diferentes personajes en este apocalipsis visualizado en el 78 por Stephen King. Y es que la verdad es que este tipo de como de claridad y este tipo de fantasía te pone la piel chinita porque es como si alguien le hubiera dictado a Stephen King lo que íbamos a estar viviendo muchos años después, entonces casi 50 años después, entonces sí es como complicado. Fíjate que hay otro que es el máximo competidor de Stephen King en aquellos años, es un autor que se llama Dean R. Kuntz. Él también escribe y la verdad es que te quieres morir porque él habla de un científico chino que se llama Li Chen, que lo mandan a Estados Unidos, más bien él deserta, se va a vivir a Estados Unidos y trae consigo un expediente en el que hay pues una investigación de laboratorios sobre el ADN y entonces él empieza como a experimentar y saca una cepa que va a ser muy maligna y muy contagiosa y sácate las babuchas, ¿no? Algo que él en este libro quiere asimilar a la sífilis, pero bueno, es una novela en el que se trata algo que tú decías muy al principio, que no sabíamos si es fake news o no, pero pareciera como si él va a empezar un contagio, pero provocado por una investigación
Entonces, digamos que esta sería como una nueva manera de ver cómo van a ser las guerras ahora. Esta novela fue escrita en 1981. Digamos, imagínate cuánto tiempo, estamos hablando 40 años casi de que estamos, como que se adelantó el tiempo, ¿no? Sí, 40 años de distancia entre esto que imaginan los artistas, entre esto que imaginan los literatos. Aunque también hemos visto que tenemos algún dejo de realidad en algunas obras, y me voy a remitir a la pues muy famosa y me parece muy importante, el Decamerón de Boccaccio. Hablemos del Decamerón. Sí, me parece relevante, y una de las obras más antiguas que cuentan una peste con base en realidad. De hecho, voy a leer brevemente un pequeño fragmento del Decamerón y ahorita platicamos en qué consiste la obra. Dice Boccaccio: como he dicho ya, yo mismo fui testigo con mis propios ojos, entre otras ocasiones, un día en que, tras haber sido arrojados a las vías públicas los andrajos de un hombre muerto a consecuencia de la peste, se acercaron a ellos dos cerdos que los husmearon y luego los desgarraron con los dientes, y a las pocas horas cayeron muertos entre horribles convulsiones. Se supone, bueno, no se supone, en Florencia, Giovanni Boccaccio vivió la peste en 1348, si mi memoria no me falla, y lo que va a narrar es una historia en la que tiene, digamos, tintes de realidad, aunque los nombres son ficticios, en el que 9 mujeres que están en una iglesia orando y rezando para que la peste pase, una de ellas se anima a decirle a las demás que lo mejor que pueden hacer y lo más sensato, a pesar de que pudiera resultar escandaloso, es que mejor se vayan y se retiren a una hacienda que cualquiera de ellas pudiera tener a las afueras de la ciudad, para no estar nada más llorando y esperando contagiarse. Una de ellas también reclama por ahí, dice, bueno, pero es que nosotras solas, pues es como una tontería irnos solas, nosotras. Y en ese momento van llegando los novios de 3 de ellas, y entonces se van ellas 7 y los otros 3 muchachos a una hacienda a las afueras, y el acuerdo que tienen es que en cada noche, alrededor de la fogata, cada uno de ellos va a elegir un día un tema a partir del cual cada uno de ellos va a contar una historia, una fábula o un cuento, para de esta manera pasar el tiempo y entretenerse. Se llama Decamerón la obra porque se cuentan al final cada uno de ellos una historia con una temática distinta elegida por cada uno de ellos. 100 por 10 por 10 son 100 historias, y por eso se llama el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Y es bueno. Fíjate que, y tú estás hablando de uno de los clásicos de la literatura. Yo me quiero venir muchísimos años más para acá y quiero hablar de un autor mexicano. Hablar de Mario Bellatín es hablar de literatura de culto. Y Mario Bellatín, su primera novela, es una novela que casi mucha gente puede pensar que es un cuento largo, pero no, es una novela cortita que se llama Salón de Belleza. Y me acordé de ella porque ahora que tú hablabas de una de las grandes pestes que nos asustó muchísimo a finales del siglo XX fue el SIDA. De repente del SIDA no sabíamos mucho, y del SIDA pensaba, incluso los propios científicos no sabían bien a bien cómo se contagiaba, por qué se contagiaba, cuáles eran los métodos, en fin, ¿no? Y sobre todo se vio en un tiempo como una especie de castigo a cierto sector de la población. Entonces, en esta novela, Salón de Belleza, digamos que pues es un lugar en donde la gente se va a arreglar. Las personas que el dueño del salón de belleza digamos, está infectado, y entonces empieza a aceptar a muchas personas que están infectadas, y se quedan ahí, al revés de lo que hacen estas mujeres que escribe Boccaccio, que tratan de huir del contagio. Ellos ya están contagiados y se están quedando ahí para esperar la muerte, porque nadie los va a ayudar y nadie los quiere ayudar. Entonces se autorrecluyen en ese lugar para no contagiar, porque no saben cómo se contagia el SIDA, y para esperar la muerte. Y hay algo muy impresionante. Este señor tenía una pecera
y los peces se van muriendo poco a poco y el último sobreviviente está como muy angustiado porque no le llega la muerte y la muerte en ese sentido se ve como un consuelo, no como un castigo. Entonces vale la pena, esta novela es una novela de culto, es interesante leerla y es interesante leerla en estos tiempos cuando ya sabemos cómo era que se contagiaba el SIDA y cómo mucha gente que despreció y que se asustó y tal, tampoco tenía tantas razones como para hacerlo, ¿no? Entonces, habla sobre todo del comportamiento de las personas que se infectaron y de cómo asustaba a las personas que no estaban contagiadas. Estoy pensando la similitud que hay en este caso con el caso de la lepra, donde la gente se reunía para, pues bien morir lo más acompañado posibles porque no había un remedio. Y la diferencia que hay entre la huida o justo la convivencia, cómo se dan de acuerdo con la situación los infectados y los no infectados, de alguna manera se reúnen o se alejan. Estoy pensando en algunas otras obras quizá más conocidas, por citar algunas, la ya referida Peste de Camus, pero también tenemos, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, donde también la gente empieza a perder la vista por una epidemia. Tenemos La máscara de la muerte roja, un cuento de Edgar Allan Poe, que también tiene estos tintes macabros muy propios de Edgar Allan Poe, y El diario de la peste de Daniel Defoe, el mismo autor, si no me equivoco, de El náufrago de Robinson Crusoe. Así es. Fíjate que a mí me gustaría detenerme un poquito en la crónica de la ceguera. ¿Por qué? Porque la verdad es que es la primera vez que algún autor relaciona la ceguera no con oscuridad, sino con luz. Entonces, todos ellos, él hace metáforas magníficas y todas las personas que se van contagiando van sintiendo como si tuvieran una especie de nivel de leche que les va subiendo por los ojos hasta que no pueden ver más que puro blanco. Y ahí tiene también escenas muy fuertes porque de repente este contagio llega a una cárcel. Entonces, wow, empieza a tener pues todas estas reacciones de cómo las personas se van relacionando con esta enfermedad que es súper, súper contagiosa, pero que no los mata, sino que nada más los afecta y los saca de su zona de confort y tienen que encontrar una manera totalmente diferente a partir de que les están quitando un sentido, cómo se van a relacionar con las demás personas. Muy impresionante, muy bien escrito y te va llevando de la manita y te va llevando increciendo, hasta que por fin llega uno que se empieza a aliviar. Y entonces cuando uno se empieza a aliviar, todos empiezan a aliviar y es algo está muy interesante, vale la pena escribirlo. Ya no nos dio tiempo de hablar de películas, quizá podamos hacer alguna cápsula o algo, pero ya no nos dio tiempo en este programa. Recuerden, sigan descargando nuestro podcast, vamos a seguir acompañándolos durante esta cuarentena, el tiempo que dure, y vamos a seguir transmitiendo nosotros como podamos. En ese sentido, además de despedir el programa, mi querida Ceci. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Estamos en Código Libre, estamos en Himalaya, estamos en Spotify. Acompáñenos, por favor, síganos escuchando. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer muy particularmente a Inés Rendón y a Valeria Martínez por hacer esto posible a distancia, y también al resto del equipo que está trabajando intensamente en redes sociales, Brandon Hurley, tenemos a Alex Mendoza, también a Daniela Garcén, a... ¿quién más se me está olvidando? Ángel Garay, por supuesto. Está haciendo un gran trabajo en redes sociales. Y a todo el equipo les agradecemos mucho. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.